Hola, hola. La reflexión del día de hoy está en función de la pregunta, en mi relación del nuevo pacto, ¿cuál es la voluntad de Dios? Hemos venido en el último tiempo tratando de dirimir sobre este asunto, discernir un poco lo que eso significa, porque uno de los temas más extraños, que más nos pueden confundir, bueno, realmente todos, es el de la voluntad de Dios, porque la premisa que nosotros tenemos desde hace siglos, esta es una premisa de siglos, no de hace tiempo, sino de siglos, es que Dios viene a imponer su voluntad. Es como la premisa, entonces, que se haga la voluntad de Dios, pase lo que pase. Y si pasa esto es porque es la voluntad de Dios, y si no es porque no es la voluntad de Dios. Entonces, este tema de la voluntad de Dios lo estamos trabajando desde la perspectiva del nuevo pacto, que es la nueva relación que Dios tiene con nosotros. Y lo primero que vamos a dejar claro aquí es la premisa para que usted comience a cambiar ese paradigma de siglos que tenemos. La premisa es la siguiente: no todas las circunstancias de la vida corresponden o son la voluntad de Dios, que es lo que siempre creemos, ¿no? Sino que más bien Dios sí aprovecha todas las circunstancias de la vida para que nosotros hagamos su voluntad. Y eso es lo que vamos hoy a completar un poquito para que usted siga completando. Y queremos que ahí en el chat usted sus inquietudes las anótelas, que hoy mismo se las respondemos. Entonces, lo primero que queremos tener en cuenta son esos atributos, esos 3 adjetivos que están alrededor de la voluntad de Dios. Y lo vemos en Romanos capítulo 12, versículo 2. Romanos 12, 2. Dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, porque este mundo es un mundo pues, en el que las voluntades humanas son las que fluyen, y la voluntad humana que está regida por el ser humano es una voluntad desobediente. Entonces, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas, y esa nueva persona es una cosa que Dios hace cuando lo dejamos. Es un nuevo nacimiento que Dios opera en nosotros, en nuestro ser humano, no en nuestro ser, en nuestro ser espiritual, no en nuestro ser humano. Porque dijo Jesucristo, lo que es nacido de espíritu, espíritu es. Entonces, ese nuevo nacimiento que habla Romanos 12:2 es un nuevo nacimiento que Dios hace en nosotros, en nuestro ser espiritual. Entonces dice, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Y dice aquí lo que queremos primero, y es, entonces, cuando usted y yo, escuche bien, mientras nosotros queramos entender la voluntad de Dios desde el ser humano, no se va a poder. La voluntad de Dios se entiende desde el ser espiritual, por eso dice, dejen que Dios transforme en personas nuevas. Solamente cuando tenemos el nuevo nacimiento, cuando el Espíritu Santo ha operado en nosotros el nuevo nacimiento, es que podemos entender y aprender a conocer la voluntad de Dios. Antes no, y eso es súper claro. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Entonces esos son los 3 adjetivos que están relacionados con la voluntad de Dios: buena, agradable y perfecta. Ahora, ¿por qué es importante que conozcamos la voluntad de Dios? Pues obvio, para uno ir tranquilo por la vida, para uno ir firme en la vida, eso es una realidad. Entonces, miremos, Colosenses capítulo 1, versículo 9 y 10. ¿Por qué es importante que nosotros conozcamos la voluntad de Dios? Colosenses 1, 9 y 10. Dice así, mire. Así que, desde que supimos de ustedes, no dejamos de tenerlos presentes en nuestras oraciones. Está diciendo el escritor. Le pedimos a Dios que les dé pleno conocimiento de su voluntad y que les conceda sabiduría y comprensión espiritual. Entonces, escuche bien, la voluntad de Dios está amarrada a asuntos espirituales. Por eso en Romanos 12:2 dice que para que dejen que Dios les transforme en nuevas personas para que conozcan la voluntad. Porque la voluntad de Dios es un asunto espiritual. Hasta que no partamos de ahí, es necesario que yo tenga claro que hasta que yo no parta, que la voluntad de Dios solamente la puedo conocer desde lo espiritual, desde mi ser espiritual, desde la operación del nuevo nacimiento que hace el Espíritu Santo en mí, es que voy a poder comprenderla. Entonces dice, y comprensión espiritual. Entonces, la forma en que vivan siempre honrará y agradará al Señor y todo lo demás. Entonces, recuerden lo que dice: Dios les conceda pleno conocimiento de su voluntad y comprensión espiritual. Entonces, por eso es importante conocer la voluntad de Dios para que sepamos, pues, hacia dónde vamos. Y aquí viene
la tercera inquietud que sale de esto, para que podamos entender un poco en mi relación de nuevo pacto, cuál es la voluntad de Dios. Miremos lo que vino Jesús, lo que vino a hacer Jesús en la tierra. Y ahí vamos entendiendo un poco, y vamos a entender un poco que este asunto de la voluntad de Dios es un asunto espiritual. Escuche, espiritual, y eso es súper clave que lo entendamos. Y dice Romanos 12:2, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarle la manera de pensar, y entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios. La única manera de conocer la voluntad de Dios es, escuche, como la voluntad de Dios es un asunto espiritual, la única manera de poder conocerla es que nosotros nazcamos de nuevo por el poder del Espíritu Santo en nosotros. Es la única manera. Es decir, que la voluntad de Dios solo se puede acceder a través de nuestro nuevo nacimiento espiritual. Mientras tanto, nos vamos a enredar en circunstancias terrenales y nunca vamos a entender qué es lo que está pasando. Entonces, mira lo que Jesús vino a hacer en la tierra. ¿A qué vino Jesús a la tierra? Juan capítulo 5, versículo 30. Dice Jesús: yo no puedo hacer nada por mi propia cuenta. Juzgo según Dios me indica. Por lo tanto, mi juicio es justo. Y mira lo que dice aquí Jesús, que es lo que queremos que usted y yo. Dice, porque llevo a cabo la voluntad del que me envió y no la mía. Entonces aquí vamos a empezar a entender que Jesús vino a la tierra a hacer la voluntad de Dios. A hacer la voluntad de Dios. Es decir, que esa concepción de que Dios impone su voluntad es lo que nos ha enredado en nuestra relación con Dios y en nuestra relación con los demás, y en cómo entender las circunstancias de la vida, que a veces son buenas, a veces son malas, a veces son regulares. Entonces miren que lo que Jesús vino a hacer a esta tierra fue hacer la voluntad de Dios. A eso vino Jesús a esta tierra, a hacer la voluntad de Dios. Es decir que cuando Jesús dice, Señor Dios, que se haga tu voluntad en el cielo y en la tierra, es que Él, en el caso de Él, que se haga la voluntad, es que Él haga la voluntad de Dios. Porque la voluntad de Dios es que nosotros hagamos su voluntad. Así como Jesús hizo la voluntad de Dios, la voluntad de Dios es que nosotros hagamos su voluntad. La voluntad de Dios no es imponer su voluntad, sino que su voluntad, que es buena, perfecta y agradable, nosotros la hagamos. La fluyamos en este mundo que está regido o que está dinamizado por las voluntades humanas. Así que a eso vino Jesús. Entonces, si Jesús vino a hacer la voluntad de Dios, debemos tener claro que nosotros hemos sido puestos en esta tierra a hacer la voluntad de Dios. No a esperar que Dios imponga su voluntad, porque no somos robots ni de Dios ni del diablo. Tenemos una libertad para que decidamos si hacemos la voluntad de Dios o si no hacemos la voluntad de Dios, sino la voluntad de nosotros, que es una voluntad pues terrenal, una voluntad humana. Y no quiero decir la otra palabra que usted sabe cuál es. Así que esa es lo que tenemos claro. Es que Dios no viene, no somos robots de Dios. Dios no está manejando el mundo con los hilos. No, Dios ha dejado el mundo al hombre. El hombre decidió entregar el mundo a Satanás, al diablo. Y entonces ahora pues simplemente Dios está esperando que gente como usted y como yo, que hemos nacido de nuevo, hagamos su voluntad. Porque los que hacemos la voluntad de Dios son los que hemos nacido de nuevo. Los que no han nacido de nuevo están viendo que Dios haga su voluntad, que no la haga, que sí la haga. Ese pensamiento es un pensamiento terrenal, es un pensamiento humano. El pensamiento espiritual es, Dios me puso aquí a hacer su voluntad. Y miren lo que dice Juan capítulo 19, versículo 30. Miren lo que dice Juan 19, 30. Está Jesús en esa escena que todos sabemos, ya en los últimos momentos en la cruz, y le están dando como a probar algo, ¿no?, por lo que está sucediendo. Y dice Juan capítulo 19, versículo 30, después de probar el vino, Jesús dijo, todo está cumplido. Entonces inclinó la cabeza y entregó su espíritu. Jesús vino a hacer la voluntad de Dios. A eso vino Jesús, a hacer su voluntad. Y cuando Jesús termina
dice, se cumplió. Es decir, yo ya hice la voluntad de Dios. Ahora lo que Dios está esperando es que nosotros hagamos su voluntad. Entonces ya Jesús hizo todo lo que a Él lo enviaron, que fue, oiga, usted es el representante, es el mediador de un nuevo pacto, de una nueva relación. Entonces Jesús vino a hacer eso. Usted es usted es el que ahora en usted hay nuevas promesas espirituales. A eso vino Jesús. Cuando Jesús termina en la cruz, dice, consumado es, todo está cumplido. Es decir, ya hice la voluntad de Dios. Es decir, a lo que me pusieron en esta tierra, que es hacer la voluntad de Dios, ya lo hice. Ahora a usted y yo nos invitan a hacer lo mismo, a hacer la voluntad de Dios. Entonces, aquí vienen una cantidad de asuntos y de inquietudes que son las que uno no entiende, porque siglos y siglos con esa concepción de que Dios impone su voluntad y no que Dios está esperando que nosotros hagamos su voluntad, es lo que no nos permite entender lo que pasa. Y es lo que hemos venido últimamente trabajando. Así que, desde esa perspectiva, si Jesús ya vino y vino a cumplir la voluntad de Dios, es decir, Jesús vino a hacer la voluntad de Dios y la cumplió. Entonces nosotros debemos estar convencidos que ya todo se hizo. Ya Jesús ya todo lo hizo y ahora nosotros vamos a hacer como Jesús, hacer la voluntad de Dios. Es decir, hacer cosas buenas, agradables y perfectas, en cualquier circunstancia. Entonces, aquí vamos a hacer un pequeño profundización de lo que de pronto la última vez que queremos aclarar y clarificar. Y es que, como nosotros estamos pensando la voluntad de Dios desde los asuntos terrenales, desde el ser humano y no desde el ser espiritual, entonces por eso nos confundimos. Entonces se nos olvida que este mundo fue entregado por los hombres, por el ser humano, al enemigo. Eso fue, mire cómo se transforma la voluntad de Dios. Mire, en el principio la voluntad de Dios era que Adán y Eva vivieran para siempre. La voluntad de Dios es que no hubiera muerte. Escuche bien, porque siempre uno dice, bueno, pero pasan enfermedades, entonces pasan fallecimientos, hay muertes, hay accidentes, a veces unos muy duros, unos muy fuertes. Entonces uno dice, la voluntad de Dios es que la gente muera así, la voluntad de Dios es que la gente se enferme así, la voluntad de Dios. Y entonces empezamos a tratar de entender la voluntad de Dios desde el plano terrenal, desde el ser humano que está manchado de pecado. Y mientras querramos entender la voluntad de Dios desde la mancha de pecado, vamos a ver simplemente error, vamos a ver desobediencia, vamos a entender mal la voluntad de Dios. Entonces, mire cómo, con este ejemplo sencillo de pronto uno dice, la muerte. Uno dice, se murió tal persona. Usted y yo en estos tiempos hemos tenido amigos, familiares cercanos que han fallecido, unos de manera trágica, otros no tan trágica, pero han fallecido. Unos han muerto de repente, un infarto, otros han muerto en un hospital, otros murieron por un virus, murieron. Entonces uno dice, bueno, era la voluntad de Dios. Hay que pensar, escuche bien, porque esta es la clave. Escuche lo siguiente que es profundo. Le voy a dar este ejemplo con la muerte, que es el ejemplo más duro, y después usted lo va a hacer con todas las situaciones que pasan en este mundo, que son fruto de las voluntades humanas. Cuando Dios hace a Adán y Eva, escúcheme lo siguiente, anótelo ahí por favor y comience a hacer sus preguntas en el chat. Cuando Dios hace a Adán y Eva, su voluntad en el principio era que ellos vivieran para siempre. Pero el ser humano decidió no hacer la voluntad de Dios. Y al no hacer la voluntad de Dios, pues se sale de la voluntad de Dios y entonces uno de los frutos de las consecuencias de esa desobediencia es la muerte. Entonces escuche, no es que la voluntad de Dios es que la gente muriera. No, la muerte es fruto, es el pago por la desobediencia del ser humano. Entonces hasta que no entendamos la muerte como una circunstancia de la voluntad humana, porque es el producto de la voluntad del ser humano que decidió no hacer la voluntad de Dios, ahí vamos a entender que todo lo que pasa en este mundo, escuche bien, en el principio, la voluntad de Dios era que Adán y Eva administraran toda la tierra. Pero Adán y Eva
desobedecen, se salen de la voluntad. Escuche, la voluntad de Dios era que ellos hicieran su voluntad. Es decir, que se mantuvieran en eso que Él les dijo. Mire, hagan eso, hagan lo otro y esto. Pero ellos se salen de la voluntad de Dios y hacen la voluntad humana. Al hacer su voluntad humana, le entregan la administración de todo este mundo, el gobierno de este mundo, como lo hemos leído en Génesis. Se lo entregan entonces ¿a quién? A Satanás, al diablo. Entonces el diablo viene a ser el príncipe de este mundo, como lo hemos leído últimamente. Entonces es el príncipe de este mundo. Es incluso el que entrega reinos. Por eso cuando el diablo fue a tentar a Jesús en el desierto, le dice: adórame, yo te entrego los reinos porque a mí me fueron dados. Escuche lo siguiente: hasta que no entendamos que la voluntad de Dios, el hombre no la quiso hacer desde el origen, entonces hay un fruto de esa desobediencia. Uno de esos frutos es la muerte. Entonces nunca entienda la muerte como voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios en el principio era que todos los seres humanos tuvieran vida por siempre. Pero el ser humano se sale de la voluntad de Dios, hace su voluntad y lo que acarrea para él es la muerte. Entonces la muerte escuche bien, la muerte es resultado de la voluntad del ser humano que decidió no hacer la voluntad de Dios. Cuando usted entienda eso y yo entienda eso, vamos entonces a entender la muerte como no una voluntad de Dios, sino un producto de las voluntades humanas. Entonces, las enfermedades, los cánceres, no vienen de Dios, vienen del mal. Y la voluntad de Dios es buena, Dios es bueno. Dios no está mirando a ver a quién le cobra con cáncer su vida, a quién le cobra con esto y lo otro. Eso es fruto ¿de qué? De el origen del hombre que se salió de la voluntad de Dios. Cuando el hombre le entrega a Satanás la administración del mundo y le entrega obviamente a Satanás el poder de un cuerpo que va a ser matado, que va a fallecer, entonces ese cuerpo va a tener la facilidad de enfermarse, va a tener la posibilidad de tener cáncer, de tener virus, porque tiene que morir. Entienda eso, que cuando usted y yo entendemos eso, entendemos entonces que las enfermedades no son la voluntad de Dios, sino que son fruto de la voluntad del hombre que entregó al diablo toda la administración de este mundo. Cuando entendamos esto, vamos a entender entonces realmente cómo es esta situación. Solamente 2 ejemplos, porque lo que queremos es poner la voluntad de Dios en el terreno espiritual como nos enseña Romanos. Pero solamente ese ejemplo, porque ese ejemplo nos ayuda a entender todo lo demás. El ejemplo de cómo llega la muerte y con la muerte las enfermedades. Porque si no hay enfermedades, pues no va a haber muertes. Eso es lo normal. Por eso es que las enfermedades es fruto del pecado del ser humano. Hasta que usted no lo entienda, hasta que yo no lo entienda, no vamos entonces a lo que Dios quiere. Que en medio de lo que pasa en el mundo, que es el fruto de las voluntades humanas y que es el fruto del dominio del diablo en este mundo, lo que Dios quiere es que en medio de eso usted y yo hagamos su voluntad. Ese cambio de paradigma es complicado, porque durante siglos hemos creído que Dios viene a imponer su voluntad. Entonces el que se muere a los 30 años era la voluntad de Dios, el que se muere a los 80 años es la voluntad de Dios. Y no, el que se muere a los 30 es porque las circunstancias de la humanidad le facilitaron a esa persona morir a los 30 años. Y el de los 80 a los 80, y el de los 90 a los 90. Que Dios sabe cuándo se va a morir es una cosa, pero no es que Dios está esperando a ver a quién mata, porque incluso el que mata el cuerpo es el diablo. Por eso, cuando le preguntaron a Jesús, Jesús respondió y dijo: no teman a aquel que mata el cuerpo, que es Satanás. Teman a aquel que puede destruir el alma en el infierno, que ya no es Satanás. Recuerden que el que tiene el dominio de la vida eterna y la muerte eterna es el Todopoderoso. Entonces, situaciones como esas que vamos entendiendo. Entonces, la muerte, que es un espíritu maligno, el que mata el cuerpo es un espíritu del diablo. Entienda eso. Hasta que entendamos eso, no, es que vamos a entender, es que la muerte no es voluntad de Dios. La muerte nunca ha sido voluntad de Dios desde su inicio. Ni las enfermedades son fruto de este mundo que está regido por Satanás, porque el ser humano le entregamos el dominio a Satanás. Hasta que no entendamos eso, o mejor, entendamos eso para que podamos poner entonces la voluntad de Dios en el terreno que queremos. ¿Cuál es el terreno que queremos? El terreno espiritual. ¿Por qué dice Romanos 12:2, dice:
Dejen que Dios los transforme en personas nuevas para que aprendan a conocer la voluntad de Dios. Solamente vamos a entender la voluntad de Dios, que es que hagamos su voluntad, cuando comencemos a pensar desde nuestro ser espiritual, que es el que ha nacido de nuevo. No es desde nuestro ser humano, que no ha nacido de nuevo, sino hasta que Cristo venga. Y entonces habrá un nuevo cuerpo, ¿se acuerdan? Lo que dice que a la final de trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero y después los que estemos aquí seremos transformados. Ese cuerpo corruptible y lleno de pecado será transformado en cuerpo incorruptible. Pero mientras tanto, ese cuerpo, este ser humano tendrá el pecado siempre. Y mientras desde el ser humano querramos entender la voluntad de Dios, nunca la vamos a entender. Porque la voluntad de Dios no tiene que ver con el ser humano, tiene que ver con el ser espiritual. Mira lo que dice Jesús: el que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y con lo que queremos terminar esa segunda parte, y que esperamos que usted comience a escribir en nuestro chat. Y es que, ¿cuál es la clave? La clave. Y es, ¿cuál es la voluntad de Dios? Juan capítulo 6, versículo 40. Ahí vamos a empezar a entender nosotros que este es un asunto que no tiene que ver con los... Juan capítulo 6, repito, Juan capítulo 6, versículo 40. Este es un asunto que no tiene que ver con lo que nosotros creemos que son asuntos terrenales. Entonces ponemos a Dios, la voluntad de Dios, en asuntos que corresponden al dominio del diablo. Recuerden que el príncipe de este mundo es Satanás. A él el ser humano le entregó esto. Dice Juan 6:40, y aquí queremos quedarnos un poquito porque necesitamos subirle el nivel, poner la voluntad de Dios en el nivel que corresponde, y no en el nivel terrenal ni en el nivel humano. Y ese que dice, y usted sabe cómo dice que es incluso diabólica, es decir, pensar la voluntad de Dios desde lo terrenal termina siendo complicado. La voluntad de Dios hay que entenderla no desde el ser humano, sino desde el ser espiritual. Mira cuál es la voluntad de Dios, para que usted ya se amarre a esto y no se deje ya confundir más por paradigmas de siglos que nos han metido, que Dios es el responsable de todo lo que pasa aquí. Lo que pasa aquí es responsabilidad de los seres humanos, suyo y mío. Dios está esperando que en medio de esa irresponsabilidad humana haya gente responsable como usted y como yo, que hemos nacido de nuevo para hacer su voluntad, que es hacer cosas buenas, agradables y perfectas. ¿En medio de qué? De cáncer, de muerte, de virus, de trabajo, de desempleo, en medio de cualquier cosa. Eso es lo que Dios quiere. Mire cuál es la voluntad de Dios. Juan capítulo 6, versículo 40. Pues la voluntad de mi Padre, dice Jesús, escuche, pues la voluntad de mi Padre es que todos los que vean a su Hijo y crean en Él. Escuche lo siguiente, por favor. Dejemos ya no más, porque es que las religiones nos han metido en una voluntad netamente terrenal. Por favor, ya pensemos la voluntad de Dios en asuntos espirituales, porque usted y yo hemos nacido de nuevo, somos personas nuevas criaturas somos, y pensamos como Cristo piensa. Cristo está pensando en la vida eterna, porque a eso vino. No si usted se muere a los 30, a los 40 años. Son circunstancias humanas. La muerte a los 30, a los 40. Por eso algunos mueren en accidentes y otros no. Son circunstancias humanas. Las enfermedades son circunstancias humanas. Aquí nos vamos a quedar para después ahondar en esto profundamente. Y es Juan capítulo 6, versículo 40. Y comencemos ya a pensar. Ya no más. Comencemos a pensar desde el Espíritu. Dice, pues la voluntad de mi Padre, dice Jesús. Recuerden que el Padre envía al Hijo a hacer la voluntad del Padre. Y lo que hace el Hijo es hacer la voluntad del Padre. Esa es la clave. Entonces, yo he sido puesto aquí, igual que el Hijo, a hacer la voluntad del Padre. Mira lo que dice Jesús. Pues la voluntad de mi Padre es que todos, como usted y como yo, todos los que vean a su Hijo, a Jesús, y crean en Él. Es decir, creer en Jesús es creer que Dios me ama inmerecidamente. Escuche, que eso es súper clave. Creer en Jesús es creer en la gracia de Dios. Creer en Jesús es creer que Dios me ama a pesar de lo que hago, de lo que pienso, de lo que escucho, de lo que digo, de lo que como reacciono.
Creer en Jesús es creer que yo no merezco que Dios me ame. Esa es la clave. Cuando yo creo en Jesús, creo que no merezco el amor de Dios y lo tengo. No por obra mía, sino por obra de Jesús. Eso es la gracia de Dios. Pues la voluntad de mi Padre es que todos los que vean a su Hijo y crean en Él, tengan vida eterna. Escuche lo siguiente. Dios no está pensando si usted se muere a los 30 años, a los 40. Esas son circunstancias humanas. No nos quedemos ahí. Dios no está pensando si usted, disculpen lo que voy a decir, si la economía está buena o está mala. Si consiguió trabajo o no. Estas son cosas que vienen. Usted no se preocupe por eso terrenal. Eso viene fácilmente. Cuando nos ocupamos de lo espiritual, eso llega por añadidura. Eso no es nuestro centro. No es el centro de nuestra vida. El centro de nuestra vida es nuestro ser espiritual. Pues la voluntad de mi Padre es que todos los que vean a su Hijo y crean en Él tengan vida eterna. Entonces concentrémonos ahí. Que la voluntad de Dios está en función de una vida que no se acaba. Una vida eterna. Es decir, la voluntad de Dios es que se cumpla por fin lo que Él quiso hacer desde Adán y Eva. Que Adán y Eva no quisieron hacerlo porque no quisieron hacer la voluntad de Dios. Entonces, la vida eterna, que es lo que Dios quiere para nosotros, que es su voluntad, simplemente la obtenemos cuando usted y yo hacemos la voluntad de Dios, que es que creer en su Hijo y creer en Él. Y creer en su palabra. Porque cuando la única forma de poder creer en Jesús es creer en la palabra de gracia, ¿no? Mucho cuidado, en la palabra de gracia, porque Jesús es la gracia de Dios. Entonces, cuando creemos en el Hijo y creemos en la palabra que nos trae el Hijo, que es una palabra de gracia, no una palabra de ley, no una palabra de mérito, sino una palabra de gracia. Es decir, hagan las cosas por amor como yo los he amado. Esa es la gracia. Hagan las cosas por amor como yo los he amado. Cuando hacemos eso, hacemos la voluntad de Dios. Y entonces entramos en vida eterna. Lo que Dios siempre ha querido es que tengamos vida eterna. Y el ser humano nos hemos desviado. Entonces, no nos dejemos desviar por los asuntos terrenales. Por eso nuestra premisa es la siguiente. No todas las circunstancias de la vida corresponden o son la voluntad de Dios. Más bien son la voluntad o el resultado de las voluntades humanas y de lo que le entregamos al enemigo. Pero Dios sí quiere aprovechar todas las circunstancias en esta vida para que usted y yo hagamos su voluntad. Es decir, hagamos cosas buenas, agradables y perfectas. Y lo primero para poder entrar en esa voluntad de Dios es estar convencidos que en Jesús está su gracia. Por eso dijo Jesús, la voluntad de mi Padre es que ustedes vean al Hijo y crean en Él. Y entonces ahí tendrán vida eterna. Y yo los resucitaré en el día final. Vamos a dejar hasta ahí. Entonces ya dejamos en este momento abierta la puerta para lo trascendental de la voluntad de Dios. Y es que lo espiritual, escuche, la voluntad de Dios tiene que ver con asuntos espirituales. Y ahí vamos a dejar por ahora. Entonces comience por favor a escribir ahí, comience a escribir en el chat todas sus inquietudes. Y vamos a tener ahora un tiempito, si lo alcanzamos, un tiempo para responder todas esas inquietudes. Recuerden, la voluntad de Dios es que usted y yo hagamos su voluntad. La voluntad de Dios no es imponer su voluntad. La voluntad de Dios es que usted y yo, que hemos nacido de nuevo, hagamos su voluntad. Cosas buenas, agradables y perfectas. No siendo más, chao y nos vemos en el cielo.